Pues Chávez Nogales fue un gran periodista, nació en Sevilla en 1897, falleció prematuramente en el exilio en Londres en 1944, fue un gran periodista y escritor que nos ha dejado unos grandes testimonios sobre los principales acontecimientos del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, que todavía hoy se leen con mucho gusto y tienen plena vigencia. Recoge en este libro sucesivos capítulos sobre la Revolución Rusa, la Alemania de Hitler, la Segunda República Española, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y el exilio. Y ahí voy reflejando primero qué dicen actualmente los historiadores sobre esos hitos y después qué dice Chávez Nogales. Y se puede observar, como decía antes, que fueron testimonios muy lúcidos, muy valientes, muy comprometidos, que tienen hoy plena vigencia. Leyendo este libro repasamos los grandes hitos del siglo XX. Sí, él va a Rusia, está varios meses allí, en el año 28, 11 años después de la revolución bolchevique, ¿no? Y hubo otros viajeros que fueron entonces, Fernando de los Ríos, Ángel Pestaña, Josep Pla, que también lo recojo en el libro, y Chávez Nogales hace unos testimonios que para aquel tiempo, donde no se tendía a criticar aquella nueva experiencia política, pues son bastante lúcidos y valientes, ¿no? Él reconoce que la Revolución Soviética contiene un gran esfuerzo de transformar el país, ¿no? De modernizar la economía. Por ejemplo, destaca los derechos que se conceden a las mujeres. Pero, por otra parte, señala los puntos negros. La dictadura burocrática que se ha establecido allí, dice que más que dictadura política del proletariado es una dictadura de la burocracia, y en esto se anticipó a lo que dicen hoy los historiadores, ¿no? La carencia de derechos, por ejemplo, la falta de un periodismo libre, todos esos puntos los va a destacar, o sea, que ofrece una visión lúcida con los puntos positivos y negativos. Lo que él echa más en falta es la inexistencia de derechos ciudadanos. Sin duda, sin duda. Él decía que su misión era andar y contar, andar o volar en avión para ir a los escenarios de las noticias donde se producían y contar lo que veía, lo que le sucedía a las personas y a la sociedad, ¿no? Y él no admitía censuras. Una parte de su trayectoria inicial fue con la dictadura de Primo de Rivera, que estableció una dura censura de prensa, pero él siempre que pudo dijo la verdad y no se dejó sobornar, como usted muy bien ha dicho. Su valentía es uno de los grandes rasgos. Si hoy fuese periodista, sería un periodista valiente, que se enfrentaría a los grandes problemas de nuestro tiempo, exactamente que hizo en su época. Por ejemplo, las características de la dictadura de Hitler. Él va allí, está también un cierto tiempo, a Alemania, en el año 33, pocos meses después de que Hitler es designado canciller, jefe del gobierno, y que inicia... Y prácticamente está cuando han transcurrido solo unos pocos meses. Y él ya se da cuenta de las características militaristas del régimen, la carencia de libertades, anticipa el exterminio de los judíos. Entonces había comenzado el acoso, pero él habla ya de que se va a producir un exterminio de los judíos. Él hace un retrato bastante crítico de la dictadura de Hitler como persona, también de Goebbels, que era el ministro de propaganda. Cuando le quiere entrevistar, el ministerio le dice que solamente puede hacer 3 preguntas, solo 3. Ahora hace una introducción demoledora, donde habla de la falta de categoría ética y moral del personaje, ¿no? En eso también fue muy valiente y muy oportuno, porque en el 33, en España estaba la Segunda República, había ganado la derecha en las elecciones del 33 y había una etapa muy convulsa, muy crítica. Y él quería aportar la experiencia tanto del comunismo antes como del fascismo nazi después, para que pudiera ser útil a los españoles. Eso fue una de la voluntad de hacer pedagogía, de que los españoles aprendieran de lo que estaba pasando, de que la información fuese una herramienta para conocer y actuar cabalmente, es una característica de Chávez Nogales. Es un escritor con obras importantísimas. Eran crónicas que luego se transformaron en libros. A mí me gusta especialmente La agonía de Francia, ¿no?
También sería A Sangre y Fuego, Los secretos de la defensa de Madrid, el maestro Juan Martínez, que estaba allí, que habla precisamente de la experiencia soviética. Son libros con una muy buena escritura, libros que concilian la actualidad del periodismo con la belleza literaria, con el arte. Es una mezcla entre arte y actualidad, ¿no? Y es una escritura muy fluida, muy bien cuidada, con una gran riqueza temática, que hoy se lee muy bien. O sea, hoy quien quiera leer lo que fue la Guerra Civil Española, que lea Sangre y Fuego, que son relatos cortos, y saca una idea bastante precisa de lo grande y lo pequeño. Los, como dice el subtítulo, héroes, mártires y bestias, ¿no?, que operaron en la Guerra Civil Española, ¿no? Por ejemplo, Chávez condenaría los populismos, los extremismos de derecha y de izquierda, ¿no? Eso es totalmente vigente, ¿no? Las ideas que él tenía humanistas, democráticas, cívicas, tienen plena vigencia hoy, igual que en su tiempo, ¿no? Por eso leemos sus libros con mucho gusto. Antes hablé de la agonía de Francia. La agonía de Francia es la agonía de la democracia, la agonía de la cultura democrática, no solo por la invasión de los nazis en Francia, sino porque a su juicio, en los años 30, el crack económico de la bolsa de Nueva York, la crisis económica, la conflictividad política, la inestabilidad, había ido socavando la democracia parlamentaria, que según él no había ningún otro sistema mejor. Lo digo en el libro, no creo en la tercera España. Hay muchas Españas. Es decir, siempre ha habido una pluralidad de discursos y proyectos políticos en la derecha y en la izquierda. Por ejemplo, en la época de Chávez, en la derecha había grandes personalidades como Antonio Maura, como Gil Robles, como Francesc Cambó, que tenían diferentes proyectos de país conservadores. No había un solo proyecto, no era una España. Y por la izquierda igual. En el campo del liberalismo democrático progresista, donde estaba Chávez, las propuestas y proyectos de Manuel Azaña, de José Canalejas, incluso de Indalecio Prieto, que se declaraba socialista a fuerque liberal, son muy plurales. Evidentemente, durante la Guerra Civil se produjo una trinchera bélica. Obviamente en toda guerra hay una trinchera, pero incluso entonces siempre hubo diversidad de proyectos, diversidad de España. Yo creo que no existió una tercera España, sino muchas Españas. Hombre, pues son tres grandísimas personalidades. Galdós, el mejor escritor de su tiempo, Cajal, el mejor científico español de todos los tiempos, incluso en la actualidad, ¿no? Y Chávez Nogales es el mejor periodista de su tiempo. Los tres libros comparten una misma metodología, que es insertar a los personajes, las biografías, en las coordenadas históricas de su tiempo y analizar la interacción que hay entre el tiempo, la época, la biografía del personaje y su obra. Esa metodología es común. Sin embargo, si los libros de Galdós y de Cajal eran más biografías, en este caso hay una sola introducción biográfica, no muy amplia, y la parte fundamental del libro se dedica a lo que yo creo que es la principal contribución de Chávez, que es a explicar esos grandes acontecimientos del siglo XX que hemos comentado.